Amigos y amantes del conocimiento, sean una vez más bienvenidos. El tema que compone este video es muy complejo. Para muchos puede ser considerado un tabú. Para algunos un síndrome de carácter psicológico, un padecimiento que sufre un 3% de la población mundial, donde el que lo padece adopta comportamientos extraños que a muchos sorprenden. Es un fenómeno de dos polaridades, la ciencia y la religión. Aquí se van a compartir los dos puntos de vista, con pruebas que podrían ser irrefutables para quienes lo defienden. Recuerda, lo único importante es lo que tú puedas comprobar y experimentar, ya que es un fenómeno que cada vez que se presenta deja marcas físicas y huellas emocionales, tanto en las personas que lo padecen como en los seres más cercanos a ellas. La posesión es un fenómeno que se conoce como posesión y se ha encontrado presente en muchas culturas del mundo, mientras que en algunas religiones le dan a ese fenómeno una explicación externa. Los individuos poseídos obrarían bajo el control de diversas entidades. La medicina y la antropología han enmarcado tradicionalmente las llamadas posesiones dentro del trastorno de identidad disociativo. Científicos han realizado diversas investigaciones. Una de las más conocidas es en Uganda, lugar donde se diagnostican al año muchos casos de posesión por espíritu. Ha constatado que los poseídos presentan similitudes con las personas que sufren disociación. Por otra parte, los estudios han revelado que una de las posibles causas del fenómeno serían las experiencias traumáticas más impactantes que hayan sufrido los pacientes o posesos. En aquellas religiones que contemplan la existencia de entidades astrales, la posesión por espíritus describe el control intermitente o permanente por parte de un espíritu de las acciones del cuerpo de un ser humano. Muchas religiones tienen un protocolo para distinguir una posesión de otro tipo de patologías de carácter no espiritual. En el caso de la religión católica, que es una de las más convencionales, por ejemplo, se procede al ritual del exorcismo. Una vez que los psiquiatras han estudiado el caso, la finalidad del exorcismo sería la expulsión de las entidades que han tomado el control del individuo. ¿Qué opina la ciencia? Desde un punto de vista médico, científico, la posesión por espíritus o la posesión demoníaca está considerada como un tipo de trastorno de identidad disociativo, caracterizado por la existencia de una o más entidades o personalidades en un individuo, cada uno con su propio patrón de percibir y actuar con el ambiente, y ha sido escrita como la creencia del paciente de estar poseído por una divinidad o demonio y de obrar bajo su control. Casos de supuesta posesión. En el pasado, diversos estudios médicos han analizado la posesión. El primero fue realizado en el año de 1791 por Ivar Melin y consistió en el análisis de una paciente que hablaba alemán y francés, sin que aparentemente existiera manera alguna de que hubiese aprendido el francés detalladamente. En el año de 1890, el psicólogo y neurólogo Pierre Janet publicó sus descubrimientos sobre un individuo supuestamente poseído por el demonio que fue curado mediante la hipnosis. En el año de 1895, Joseph Brewer, en colaboración con Sigmund Freud, publicó estudios sobre la histeria, basándose en el caso de Anna Oud, una joven con personalidad múltiple que hablaba en lenguas extranjeras. Desde estos primeros análisis científicos, otros estudios se han ido realizando. Desde entonces, uno de los más recientes ha sido el llevado a cabo por el psiquiatra de la Universidad de Mbarara, en Uganda, Marjolaine B. Dugil. Los resultados obtenidos en esta investigación sugieren que las posesiones por espíritus son consecuencia de eventos traumáticos vividos en el pasado por los individuos afectados. Síntomas de la encefalitis autoinmune por anticuerpos. Al inicio del proceso de esta inflamación encefálica, las primeras manifestaciones son de tipo conductal. El paciente cambia de comportamiento, sufre pérdidas de memorias, estupor y alucinaciones. Algo muy característico también es la deshibición,
blasfemar continuamente. Ya en estudios más avanzados comienzan las distonias corporales o cambios bruscos en el tono de postura de forma corporal, que pueden incluir arqueos, crisis epilépticas o lo conocido en medicina como epistotonos, arquear el cuerpo de forma que el paciente únicamente se apoye sobre sus talones y la nuca, hablar lenguas desconocidas. Otra señal que se ha achacado a personas demonizadas es la supuesta capacidad de hablar en lenguas muertas, como el latín y el arameo, cual podría ser la explicación. La encefalitis causa lo que se llama o lenguaje ininteligible. El sujeto aquejado por esta condición emite palabras inventadas y frases con la síntesis alterada. Puede haber además anartria, que es una mala articulación de las palabras. Se sabe que los anticuerpos NMDA inciden en las áreas del lenguaje y alterando su producción, algo que puede dar la sensación de que la persona puede estar expresándose en otra lengua. Señal para muchos fieles de que el diablo es el que se está expresando a través de su voluntad. Ahora veremos cuál es la postura de la religión o la teología respecto al caso de la posesión y los exorcismos, un hecho por el cual espíritus malignos toman el cuerpo de personas anulando su voluntad y atormentándole con enfermedades que se expresan de forma mental y también física, en el cual, si se toma la Biblia como referencia, este tipo de entidades pueden ingresar al cuerpo del ser humano desde 1 hasta cientos o legiones, que según terminología teológica son espíritus inmundos y dependiendo del número de espectros que se manifiesten, asimismo es el grado de posesión. Las posesiones parciales. El primer tipo de posesión se conoce como parcial. Se lleva a cabo cuando el demonio o entidad no domina la razón ni el ego de la víctima o usuario de la posesión, pero sí controla ciertas áreas de conducta que suelen ser casos de enfermos físicos o psíquicos. Aquellos que suelen ser esclavos de vicios, no se pierde la noción de la realidad y el espíritu se manifiesta a través de las emociones, pasiones e instintos. Posesiones temporales o el segundo tipo son las posesiones temporales. Estas suceden cuando las entidades o espíritus del bajo astral toman a individuos por momentos o periodos cortos de tiempo, donde se caracteriza por anular la razón y privar del dominio consciente, donde la entidad o energía demoníaca destruye su voluntad. La Biblia menciona en el Evangelio de Mateo 17:15 el caso de un joven donde durante ciertos días de cambios lunares su comportamiento cambiaba considerablemente. Esta creencia es respaldada por el folclore antiguo, donde se cree que el movimiento lunar influye para que energías que habitan el bajo astral puedan trasladarse al plano material para su expresión. Este tipo de posesión temporal se manifiesta en breves lapsos de tiempo, que hacen que el vehículo físico que está siendo usado por el demonio realice movimientos físicamente imposibles, evocando fuerza sobrehumana y movimientos bruscos, donde no siente ningún tipo de dolor físico. La posesión temporal no siempre indica que los demonios o fuerzas de origen maligno solo ingresen durante ciertos momentos, sino que más bien ya residen en acciones de la persona y la van dominando de forma paulatina, manifestándose a través de temperamentos llenos de ira y agresividad, de incredulidad. En este tipo de posesión, las reacciones son esporádicas de forma violenta, que está sujeta a una excitación de poder y sometimiento. Posesiones permanentes. Este es el tercer grado de posesión. Es la que puede considerarse permanente y se manifiesta por periodos largos e intensos de locura. Este comportamiento puede durar días, semanas e incluso meses, donde la entidad negativa anula por completo el yo consciente. Una reacción común es la pérdida completa de la razón, tiempo y espacio donde transcurren los hechos, no reconociendo a nadie y adoptando comportamientos instintivos y animalescos.
Las fuerzas demoníacas han tomado el control total de la personalidad del individuo, quedando sin juicio propio, manipulando los recuerdos de la víctima para impresionar y causar sugestión a los allegados del atormentado. Tomando la Biblia nuevamente, en especial el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 1 y el 20, se habla de un poseso víctima de una legión de espíritus malignos. La persona, al ser liberada, en muchas ocasiones no recuerda sus actos, ya que fue raptada su voluntad por este tipo de entidades. No existe la lucidez ni la objetividad. Características de su liberación son vómitos, desmayos y trances. Ya habiendo compartido estos dos puntos de vista sobre un tema tan complejo como son las posesiones, cuéntame, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas respecto a las personas o casos donde se dice que manifestación de entidades del bajo astral o síndrome psicológico de múltiples personalidades? Si conoces o sabes de algún caso donde exista cualquiera de estos dos complejos, bien sea la posesión desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista científico, donde se habla de múltiples personalidades, te invito a que nos dejes tu comentario y te invitamos a suscribirte a nuestro canal y redes sociales, donde compartimos temas esotéricos, místicos, herbolarios, paranormales y mágicos. Éxitos para ti y para los tuyos. Atentamente, Uriel Vázquez.